señalar que durante esta exposición van a haber momentos en los cuales será necesaria la intervención de algunos de mis otros colegas, por cuanto hay algunas cuestiones más de detalle de los cuales ellos podrán hacerse cargo antes que yo, o mejor que yo. Lo que revela, digamos, que nosotros hemos coordinado esta labor con el objeto de que salga una expresión de la defensa que es de un equipo y es de nuestros clientes, de tal manera que hago esa aclaración previa antes de cualquier cosa. Nosotros vamos a dividir nuestra posición global en 4 partes. En primer lugar, vamos a hacer una introducción que puede tardar su tiempo, pero que a nosotros nos parece importante. Luego de esa introducción vamos a intentar darle un contexto a esta causa en donde haremos algunas consideraciones acerca de la pre- y protohistoria de este juicio. Es decir, lo que pasó antes de que este procedimiento existiera como tal y lo que pasó en sus orígenes. Luego entraremos a los detalles de los, o sea, una aproximación genérica de los delitos base para después pasar a una consideración genérica del delito de lavado de activos, que es materia de este juicio, para finalmente, creemos a partir del lunes, comenzar una exposición detallada respecto de los cargos que están contenidos en la acusación, los cargos de la imputación de lavado de activos. Lo primero que quiero hacer en nombre de mis clientes es partir con unas citas. Son citas que no tienen, por cierto, directa relación con este juicio, pero sí permiten entender lo que ha pasado desde hace 10 años a la fecha. Recordemos que la investigación en relación al señor Fuentealba comenzó el año 2014 por parte del Ministerio Público. La primera cita yo la extraje de un artículo que fue publicado recientemente en el diario El País, un artículo que está suscrito por el filósofo esloveno don Slavoj Žižek. El filósofo esloveno escribió un artículo que se llama La poesía como brazo perverso de la barbarie. Es un artículo, quizá uno de los más bellos artículos últimos de Žižek, en donde, refiriéndose a la guerra que se libra en Medio Oriente y a la guerra de Rusia, da a conocer todas las barbaridades que en nombre de la patria, que en nombre de la poesía, que en nombre de la religión se están cometiendo a ese amparo. Y la cita, o la parte de esa que yo quiero citar, tiene que ver mucho, a mi modo de ver, con lo que los tribunales están llamados a decidir cuando se somete un caso a un juicio oral. Dice la cita en concreto: no olvidemos que de Alemania se decía que era una tierra de Dichter und Denker, poetas y pensadores, antes de que virara a Richter und Henker, jueces y verdugos. Y si las dos versiones, se pregunta Žižek, son más cercanas de lo que parece, si nuestro mundo se está convirtiendo en un mundo de poetas y verdugos, necesitaremos más jueces y pensadores para contrarrestar la nueva tendencia y recuperar el anclaje moral. La segunda cita, esta cita es una cita de un psicólogo experimental y científico cognitivo muy famoso en la actualidad, Steven Pinker, en su libro Racionalidad, que fue publicado por la editorial País 2 el año 2021, y yo la extraigo desde las páginas 101 y siguientes, y esto sí creo yo que tiene que ver con una trampita retórica y que tiene que ver con la lógica que se está intentando aplicar en este juicio por parte de los acusadores. Se refiere a la lógica formal y las falacias formales. Dice este autor que la lógica se define como formal porque no se ocupa de los contenidos de los enunciados, sino de sus formas, es decir, de la manera en que están construidos a partir de sujetos, predicados y términos lógicos, como y,
o no, todos, algunos, sí y entonces. Los sistemas de lógica, continúa en ese mismo libro, a partir de la página 101, ya dije, los sistemas de lógica se formalizan como reglas que permiten deducir nuevos enunciados a partir de otros viejos, sustituyendo una secuencia de símbolos por otras. El más elemental se denomina cálculo proposicional. El término calculus significa piedrecita y nos recuerda que la lógica consiste en manipular símbolos, mecánicamente, sin ponderar su contenido. Las oraciones simples se reducen a variables, como P y Q, a las que se asigna un valor de verdad, verdadero o falso. Pueden formularse enunciados complejos y a partir de otros simples mediante los conectores lógicos y o no y sí. Entonces, la famosa idea de la forma de la lógica proposicional consiste en precisamente premisas mayores, premisas menores, conclusiones. Continúa el, el profesor, el psicólogo, el científico Pinker diciendo, por supuesto, muchas inferencias no son siquiera válidas. Enunciado 1, proposición 2, inferencia. Muchas inferencias no son ni siquiera válidas. Los lógicos clásicos recopilaron asimismo un listado de inferencias inválidas o falacias formales, secuencias de enunciados en las que las conclusiones parecen seguirse de las premisas, pero de hecho no es así. La más famosa es la afirmación del consecuente, una regla de la lógica. Si P, entonces Q. Si Q, por tanto P. Así está formulada clásicamente. Si llueve, entonces las calles están mojadas, pone el ejemplo. Las calles están mojadas hoy, por lo tanto ha llovido. El argumento aquel no es válido, dice Pinker. Puede que acabe de pasar un camión de limpieza de calles que haya vertido agua para esa limpieza. La tercera cita tiene que ver con la importancia de que en un juicio oral se acrediten los hechos y no desatender a la prueba que se ha rendido durante un juicio. A nuestro modo de ver, esto parece haber pasado con la lógica de la acusación y la lógica de las alegaciones finales de nuestros contradictores. Esta cita corresponde a John Adams. John Adams, ex primer vicepresidente de los Estados Unidos y luego el segundo presidente de los Estados Unidos. Y se refiere a una confrontación callejera que dio lugar a que soldados británicos, en medio de la revolución, mataran a 5 civiles en lo que se conoció como la masacre de Boston. Los soldados implicados, británicos, fueron arrestados por cargos criminales y tuvieron muchos problemas para encontrar un abogado. Obvio, estaban en un terreno revolucionado y donde estaba plagado de personas que querían liberarse del imperio británico. Por ello, pidieron a Adams, abogado, que se encargara de su defensa. A pesar de que temía que esto pudiera dañar su reputación, Adams estuvo de acuerdo con defenderlos. 6 de los soldados que él defendió fueron absueltos. 2 que habían disparado directamente a la multitud no fueron acusados por homicidio premeditado o con dolo directo, fueron condenados por homicidio involuntario. La cita extraída del juicio es la siguiente: los hechos son cosas obstinadas y cualquiera que sean nuestros deseos, cualquiera sean nuestras inclinaciones o los dictados de nuestra pasión, no pueden alterar el estado de los hechos y las pruebas. Esto dicho en 1770. ¿Por qué he partido por estas citas, señorías? Este juicio se ha levantado como una implacable y, a mi modo de ver, irracional persecución que se inició hace 10 años, no en contra de solamente Juan Miguel Fuentealba, no en contra de doña Anita María Pinochet Rivec, en contra de sus hijos, 3,
en contra de las hermanas de don Juan Miguel Fuentealba. 2, en contra de las hermanas de doña Anita María Pinochet Rivec. 3, en contra de amigos de ambos, en contra de muchas empresas vinculadas a este caso por un informe que en algún momento elabora el Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio Público. Yo, con la experiencia que tengo, que no es mucha, lo que puedo decir es que este acto estuvo teñido de una poética, de una épica. Hay que perseguir la corrupción hasta las últimas consecuencias. Y no importa lo que hagamos, no importa que nos convirtamos en bárbaros, no importa que no respetemos las reglas, hay que castigar. Poesía, verdugos. Y precisamente, afortunadamente, hemos llegado a un juicio oral, en donde la poesía se desvanece, en donde los verdugos no existen, en donde hay un necesario esfuerzo y una labor necesaria de racionalidad para tomar una decisión justa. ¿Por qué digo esto? Porque si no estaremos cayendo en lo que el adagio popular conoce como el camino al infierno. Está lleno, poblado, plagado de muy buenas intenciones. Y creemos que aquí ha ocurrido eso, incluso, ya lo abundaré sobre ello, en las alegaciones finales de nuestros contradictores. Esa justificación irracional, pasional, creemos que el Ministerio Público y el acusador, el Consejo de Defensa del Estado, representante del fisco y del Estado, tiene que liberarse de ella y mirar los hechos con una mirada desapasionada y sin afán purificador. Ya dijimos en nuestros alegatos de clausura, aquí hay dos chivos expiatorios, y parece ser que ha quedado demostrado con las alegaciones finales especialmente que eso es lo que se quiere, purificar a esta sociedad a través del sacrificio de personas inocentes. La segunda cita la traje a colación porque nos parece que en el caso del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado hay una falacia formal envuelta. Y la falacia formal, perdón, que hemos descrito es una muletilla que ha sido repetida durante el juicio por los policías, dos que investigaron, y por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado. ¿Cómo se llama esa muletilla? Las señales de alerta. Las señales de alerta. Ya veremos que las señales de alerta, conforme a la UAF, no son hechos demostrados. Las señales de alerta, y lo voy a citar, el documento que entiendo citó reiteradas veces el señor fiscal, las señales de alerta a los cuales se refiere esta muletilla son hechos a partir de los cuales se puede iniciar una investigación respecto de un eventual delito de lavado de activos. Estas señales de alerta son las señales de alerta que en este juicio no fueron investigadas en aquella parte que quedó sin esclarecer. Y vamos a ser más concretos todavía. El devenir del juicio ha demostrado que el caso del Ministerio Público es un caso de depósitos de dinero en efectivo, en cuentas corrientes y de pago de tarjetas de crédito. Ese es el caso. Nada más que eso, porque a partir de ahí la policía comienza a elaborar una teoría de verdad que a mi modo de ver no tiene ningún asidero, que es la famosa teoría de la contaminación del patrimonio. Contaminación del patrimonio. Incluso es recogido por el señor fiscal cuando dice en relación a doña Anita María Pinochet Rivec que ella jamás pudo haberse comprado un inmueble el año 2015, el famoso departamento 1810, porque no tenía bienes.
y porque provenían eventualmente de esta contaminación del patrimonio. Las señales de alerta no son delito de lavado de activos, no es prueba de delito de lavado de activos. Y ya escuchamos todos en este juicio que esas señales de alerta en relación, a propósito de lo que dijo ayer el abogado del Consejo de Defensa del Estado, en relación al origen de esos dineros, no fueron indagadas, no obstante que tenían la posibilidad y estaba al alcance de los investigadores indagarlo. Así se quiere obtener una condena, a través de señales de alerta. Se quiere obtener una condena sobre la base de unos indicios que, si atendemos a la cita del profesor Percy García Cavero, y no Percy Cavero, Percy García Cavero, los indicios tienen que tener la misma fuerza de convicción que las pruebas directas. Las señales de alerta no son indicios. Las señales de alerta merecen investigación y no se hizo. ¿Y por qué decimos que no se hizo? Porque en las declaraciones del señor Escobedo, en este juicio, interrogado por la defensa, y en las declaraciones del señor Álvarez, en este juicio, interrogado por la defensa, dan cuenta que ellos no indagaron el origen. Y claro, ahora se dice que en realidad el señor del Valle tampoco lo hizo, porque el señor del Valle dijo, yo me basé en su informe de la PDI, y la PDI no logró determinar el origen, reconocidos por estos dos funcionarios policiales. La cita Adams, finalmente, de este padre fundador de los Estados Unidos, así le denominan ellos, da cuenta de algo que yo quiero reivindicar porque tengo ese rol en este juicio, o tenemos ese rol los defensores. Somos abogados defensores. Y yo reivindico la actuación de los abogados defensores como los que sustentan una teoría de defensa, una estrategia jurídica, sí, una estrategia jurídica que en los dichos del abogado del Consejo de Defensa del Estado ayer fue catalogado casi como una acción delictual. A propósito de un imputado que fue interrogado sin asistencia de abogado, sin conocer previamente siquiera para qué estaba citado el día 14 de febrero del año 2019, tras lo cual estuvo preso 5 días y finalmente fue sometido a proceso. Este rol que nosotros reivindicamos es un rol que es plenamente coherente, perdónenme, señoría, la alusión directa, pero con lo que han hecho el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. ¿O es que acaso ellos no tienen estrategia jurídica para enfrentar este caso? Y entonces, ¿en qué queda aquello tan manido, es otra muletilla en los cursos sobre litigación oral, la famosa teoría del caso? ¿No es eso una estrategia jurídica? ¿Cómo es posible que un colega, a quien aprecio muchísimo porque lo conozco por más de 20 años, pueda sostener aquello en estrados, en un juicio oral? Me parece inconcebible. Nosotros, además, reivindicamos nuestro esfuerzo que hemos desplegado durante el juicio, porque nosotros estamos llamados a intentar convencer a ustedes, señorías, de que los cargos son infundados, de que los cargos no están demostrados y de que no se puede generar una convicción más allá de toda duda razonable para pasar de una persona inocente a una condena que es como la que se pide de 15 años de privación de libertad. Lo que ha ocurrido en este juicio ha permitido, a nuestro modo de ver, gracias a la labor que ha permitido la estrategia jurídica de la defensa, ha permitido demostrar que los hechos no están demostrados y que hay una teoría alternativa a la cual siempre, e incluso durante este juicio, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado han permanecido ciegos. Y cuando quisieron indagar sobre ellos, me refiero particularmente a la pericia practicada por don Pablo Alfaro, a quien también conozco sus competencias, no le fueron entregados todos los antecedentes de rigor para efectuar una pericia completa y que llegara al fondo. Y nuestra teoría alternativa es que el patrimonio de los señores del señor Juan Miguel Fuentealba y su cónyuge Anita María Pinochet Ribe, patrimonio conyugal de una sociedad conyugal,
ese patrimonio se formó legítimamente y los cambios que fueron eh, dándose con el curso del tiempo están plenamente justificados. Más aún, más aún, hay un informe de un organismo estatal, un organismo símil al organismo del Consejo de Defensa del Estado, que indagó todos los movimientos financieros y de inversiones, compra, venta de automóviles, ingresos del matrimonio, que es el Servicio de Impuestos Internos, que indagó y concluyó que estaba todo en ese periodo, todo plenamente justificado. Ahora, claro, se quiere decir que ese informe no tiene valor gracias a que el que hizo el informe, que ya no es funcionario de impuestos internos, vino aquí a decir, sí, pero es que mire, si hubiese tenido otras cosas, habría podido decir otras cosas. ¿Qué cosas? Especulaciones. Nada. Cero. Lo que vale es el informe. Por lo tanto, Adams, en la cita de Adams, tenemos una necesaria apelación a las pruebas que se han rendido el juicio. Y lamentablemente, nosotros hemos apreciado ceguera por parte de los acusadores en este juicio para apreciar la prueba que ellos percibieron por sus sentidos. No han atendido a nada. Es más, como lo abundaré más adelante, si lo hubiesen atendido antes del juicio, este juicio quizás no debió haber existido, por lo que diré a continuación. Ahora, eso, a mi modo de ver, al modo de ver de esta defensa, implica una grave infracción al deber de objetividad por parte del persecutor y del acusador particular. No han sido objetivos. Sus citas, a propósito de sus alegaciones finales, han sido sesgadas, han sido truncadas, han sido tergiversaciones de lo que pasó en este juicio. Y eso a mí me parece que es muy grave y denota este apasionamiento, esta poética, esta épica con la cual se quiere llegar a condenar, cueste lo que cueste. Terminada aquello, me quisiera referir a la conclusión final que iremos analizando con el correr de estas alegaciones y que es la posición final de esta defensa en cuanto a que el Ministerio Público y el querellante particular han sido incapaces de demostrar su caso. No han podido. No han podido. Y ojo, que aquí también hay una trampita procesal y que atenta contra el debido proceso. Quien está obligado a derribar la presunción de inocencia es el acusador. Nosotros no estamos obligados a probar nuestra inocencia porque ella se presume constitucionalmente. Y no han logrado hacer lo que han querido. ¿Por qué? Lamentablemente se han dedicado a analizar la vida patrimonial del matrimonio Fuentealba-Pinochet durante solo 6 años, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Pero no miraron hacia atrás. No miraron hacia atrás. Y ojo, que esos antecedentes los tenía el Ministerio Público. Fueron aportados, se conocían. Sin embargo, se mantuvieron 2010, 2010, 2010. Sobre esa base, nosotros vamos a efectuar un análisis de lo que pasó en este juicio, pero antes no quisiéramos dejar de reflexionar sobre hechos a propósito de las alegaciones finales que nos parecen gravísimos, insólitos, muy inesperados, muy inapropiados para la actuación de quienes estamos en un juicio oral. En primer lugar, sobre la duración de este juicio. Este juicio ha durado 10 meses, 9, 8 y medio si descontamos todos los recesos que han habido. Una duración excesiva. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos
cansados, algunos quizás también incluso aburridos de seguir en este juicio por tanto tiempo. ¿Pero por qué duró este caso tanto tiempo? Bueno, este caso duró mucho tiempo porque si uno escucha los alegatos de clausura del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, y ya afirmado que este caso es un caso de depósito de dinero en efectivo y pago de tarjetas de crédito, este juicio podría haber durado 2 meses, 3 meses. Ese es el caso del Ministerio Público, que llegaremos a demostrar que tampoco lo han logrado probar. Nosotros nos preparamos para un caso diferente. Es más, si uno atiende a las alegaciones del Ministerio Público finales, el Ministerio Público abandonó muchas de las imputaciones, varias de las imputaciones. Ahora, lo curioso es que agregó una nueva, a la cual ya me referiré. Sobre el Ministerio Público, más en particular, al abandonar sus cargos y al argumentar para obtener una condena como la que pide la acusación, declararon relevantemente, porque yo sé que citó a más, pero relevantemente para su caso, declararon 7 personas, 7 de 64 ofrecidos, 7. Álvarez, Escobedo, Hidalgo, Cortés, Vázquez, muy escasamente considerado en las alegaciones del Ministerio Público, el señor Gómez Vanura, Patricia Ortega. Ese es su caso. No citaron a Russo porque Russo no vino ni siquiera a declarar. Ni siquiera vino a reconocer lo que hizo ante la policía, si es que lo hizo él. El famoso señor de los cócteles, de las comidas y del matrimonio. 7 de 64. También, por cierto, no hay que desconocer que se aludió al señor Millán, pero todos escuchamos al señor Millán y el señor Millán no aportó nada relevante para este caso, y el señor Castro, que también somos de la opinión de que el señor Castro en el juicio no aportó mucho para el caso de los acusadores. En cuanto a los documentos ofrecidos, los documentos ofrecidos, si uno va a la nomenclatura que tiene el auto acusatorio, son 521 ofrecidos por el Ministerio Público. Se sacaron varios. Ya, 400 pasaron el rasero. ¿Cuántos citó en su posición? 80. 80. Para fundar su caso, citó 80 documentos de los 400 que ofreció. ¿Se dan cuenta entonces que si 7 testigos son los importantes y 80 los documentos, este juicio no debiera haber pasado de 2 o 3 meses? No más que eso. A nuestro modo de ver, insisto, el Ministerio Público en sus alegaciones demostró la ceguera con la cual actuó durante su investigación y durante el juicio. Por ejemplo, voy a solo a guisa de ejemplo. El señor fiscal reiteradas veces intentó obtener de algunos testigos declaraciones acerca de si se habían pagado impuestos a la herencia. Incluso en su alegación citó o dijo algo respecto de un oficio al Servicio de Impuestos Internos que decía que el señor Fuente Alba no había pagado impuestos a la herencia. Aparte de que el hecho no es por delito fiscal, sino eso tendría que ser materia de una querella del Servicio de Impuestos Internos, hay un documento, lo vamos a señalar con precisión en su momento, hay un documento que es el documento de la posesión efectiva del padre de don Juan Miguel Fuente Alba, que dice expresamente, no me recuerdo en este minuto el número del documento, que es el documento 100. El oficio de impuestos internos. El documento 80. Documento de defensa 200. El documento de la defensa 210, que si se lee completo, dice que ahí se pagó el impuesto a la herencia. Lo dice expresamente.
Entonces dicen, nunca recibieron herencias, no, si eso de la herencia, porque si hubiesen recibido herencia habrían pagado impuestos. Se pagó, lo dice impuestos internos, lo dice el formulario de impuestos internos. Pero además citó, y esto es lo curioso, y esto demuestra la ceguera, citó un oficio que le respondió el Servicio de Impuestos Internos, el documento 118. ¿Y sabe quién se lo respondió, señorías? Se lo respondió el Departamento de Defensa Judicial del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y sabe lo que respondió el Servicio de Impuestos Internos? Yo no tengo acceso a esa información porque no es propia de mis competencias. No dijo el Servicio de Impuestos Internos, lo vamos a volver a citar textualmente, no dijo el Servicio de Impuestos Internos que el señor Fuentealba no había pagado impuestos a la herencia. Dijo, no tengo esa información. ¿Pero por qué? Porque el señor fiscal se dirigió al sitio equivocado, fue a la ventanilla equivocado, queriendo pagar un permiso de circulación y fue a la ventanilla donde se pagan las patentes comerciales. Eso fue lo que hizo el Ministerio Público. Y por eso nos parece una demostración de la ceguera. El Ministerio Público, otra demostración de la ceguera, mantiene una observación sobre el pago en exceso del sitio de Chicureo. La mantiene en sus alegaciones. Y la mantiene, y la mantiene, y la mantiene. Pero si aquí quedó demostrado que ese pago en exceso era un pago por un sitio del hijo de don Juan Miguel Fuentealba, que le fue prestado ese dinero por el señor Fuentealba y que después se le devolvió. Están los cheques. Declaró don Rodolfo Fuentealba. Y si el Ministerio Público insiste, no, se pagó en exceso, se pagó en exceso, se pagó en exceso. Quiero adelantar algo. También había ejemplar la situación de doña Patricia Ortega. La señora Patricia Ortega mintió ante este tribunal. Recuerden ustedes que en su relato sostenía que el primer pago por 750.000 pesos le fue pagado en efectivo y él le encontró muy raro en las oficinas del comandante en jefe del ejército. Así lo dijo. Y el señor Escobedo, la prueba del Ministerio Público, demostró que ese pago de 750.000 pesos a doña Patricia Ortega fue hecha con un cheque. Está incluso el número del cheque. Y se insiste, se insiste y se insiste. Algo como, ya veremos, que nos recuerda a uno de los periodos más negros de la historia de la humanidad. Insistamos, insistamos con la mentira, insistamos con la mentira. Yo tengo la impresión que el Ministerio Público aquí ha estado muy presionado mediáticamente, muy presionado por obtener una condena como de lugar. De hecho, recordará el tribunal que el fiscal partió sosteniendo que este es un caso en donde iban cada 2 días al banco más de 600 veces. Bueno, el propio Ministerio Público demostró que en ocasiones se hacían 5 operaciones en el mismo día, 3 o 4 en el mismo banco. Entonces, aquello que dijo el señor fiscal, que puede servir para la matemática, puede servir para la aritmética de un caso, pero sobre todo sirve para un discurso que no está dirigido a analizar la prueba, está dirigido a una comunicación extra. Tanto es así que de las pocas noticias que han salido de este juicio ese mismo día, en el periódico digital El Mostrador, salió esto. 2 veces a la semana, cada 2 días al banco, salió casi textual. Y en ese medio, incluso, creo que también salió en el diario La Tercera, no me puedo equivocar, pero salió en otro medio, pero en ese mismo del Mostrador, a ese sí me puedo referir con propiedad, se volvía a tildar a doña Anita María Pinochet Ribeck como la Lucía Chica. ¿Hay alguien en este juicio que haya dicho que doña Anita María Pinochet Ribeck era denominada o tenía el apelativo de la Lucía Chica? Nadie lo ha dicho. Prensa, comunicación. Desde esa perspectiva, pareciera ser, voy a usar un término futbolero, si me lo permiten, para la galería.
o, como dicen los argentinos, argumento tribunero. Ahora, vamos a lo que dijo el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado, con todo el cariño que yo le tengo a don Marcelo Oyarzábal, y que durante este tiempo que lo he conocido a don Rodrigo Álvarez, espero que no se ofendan, pero a mí me ha parecido que lo que han hecho ha sido absolutamente impropio. Espero, yo sé que don Marcelo es profesor de litigación en la Universidad de Chile, espero que no le enseñe esto a los alumnos. Yo espero. Pero una de las sorpresas mayores ha sido la lectura del auto de procesamiento dictado en justicia militar. Yo creo que aquí hay que aclarar alguna cuestión para que se entienda cuál fue nuestra actitud. En la audiencia de preparación de juicio oral nosotros nos opusimos a que entrara esa prueba a este juicio y preparamos el respectivo recurso de nulidad porque sabíamos que contenía prueba por la vía de transformar una resolución judicial en un documento, podía entrar. Pero lo que yo no podía imaginar es que el abogado del Consejo de Defensa del Estado se pusiera a leer testimonios, ya no solo de testigos, de don Juan Miguel Fuentealba, prestados en otra jurisdicción. Pero además, con abierta infracción al artículo 296 del Código Procesal Penal. Si la prueba, o sea, no era momento para recibir prueba nueva. Si le interesaba, ¿por qué no lo hizo durante el juicio? Caso en el cual la actitud nuestra habría sido diferente, nos habríamos opuesto, por lo que voy a decir a continuación. Nos habríamos opuesto, porque se están vulnerando principios de entrada, señoría, y mediación, no, de entrada. O sea, claramente hay de las declaraciones que leyó del señor Hidalgo, entiendo que del señor Vázquez, hay cosas que no le dijeron acá. Hay cosas que contradicen a lo de acá, pero lo que se dijo acá contradicen a lo que leyó el señor Oyarzábal. Entonces, menudo tamaño, problema en el cual ponen al tribunal. Si la prueba, conforme al artículo 296, oportunidad para la recepción de la prueba es durante la audiencia del juicio oral y ya se acabó el periodo de aportación de la prueba. Es como que yo me pusiera a leer un documento que no incorporé. Si no lo incorporé. Respecto a las declaraciones, por cierto, nuestro Código Procesal Penal establece que si se incorporan tales declaraciones, se incorporen conforme al párrafo 9 del Código Procesal Penal, del libro respectivo. Ahí hay varias cuestiones que son llamativas y que vulneró el Consejo de Defensa del Estado. El representante del Estado ante los tribunales del país. Es el Estado el que está vulnerando garantías aquí. Defensa y declaración del acusado, artículo 326. Se le indicará al acusado que podrá prestar declaración de conformidad al artículo 8, se le ofrecerá la palabra a todas las partes, podrá ser interrogado directamente, podrá ser contrainterrogado. Aquí con lo que hizo el abogado del Consejo de Defensa del Estado, vulneró esa norma, pero, y esto es lo que más me duele, porque yo creo que con esto voy a volver. A partir de esto, se cuestionó la labor del abogado defensor, la famosa, ¿recuerdan ustedes? Estrategia jurídica. Eso duele, escucharlo respecto de uno por cualquier persona, pero duele mucho más cuando es un colega avesado, con experiencia, con años en el sistema. El artículo 329 establece perito de testigo en la audiencia del juicio oral y dice que su declaración en el juicio oral no puede ser sustituida por la lectura de los registros o de otros documentos que lo contuvieren, sin perjuicio en el 331, sin perjuicio lo puesto en el 331 y 332.
¿Qué dice el 331? Reproducción de declaraciones anteriores en la audiencia de juicio oral. Podrá reproducirse o darse lectura a los registros que constaran anteriores declaraciones de testigo, perito, imputado en los siguientes casos. A, cuando hubieran fallecido. No es el caso. Aquí, de hecho, se incorporó uno porque había fallecido y se incorporó. B, cuando constaran en el registro dictamen que todas las partes acordaran en incorporar con aquiescencia del tribunal. ¿Hubo siquiera petición del colega para preguntarnos, ¿podemos aplicar esta norma? No la hubo. ¿Hubo aquiescencia del tribunal? Yo creo que tan respetuosamente como nosotros, este tribunal no quiso interrumpir las alegaciones, pero claramente se estaba vulnerando la ley, se estaba vulnerando la letra B del artículo 331 del Código Procesal Penal. Bueno, la otra hipótesis de lectura no se cumplen en este caso, no voy a seguir en eso. ¿Y por qué no pudo haber aquiescencia? ¿Por qué no podría haberse rendido o sea, no pudo haberse realizado esta lectura? Porque eso de haber sido plausible o de haberse pretendido tendría que haberse hecho durante el juicio, durante la recepción de la prueba, y no después, no en las alegaciones posteriores. Don Marcelo, además, el día de ayer nos sorprendió, a mí me sorprendió, con el ejercicio que hizo respecto de don Francisco del Valle, porque yo creo que no hay duda, y todos estamos de acuerdo, en que el colega lo que hizo fue leer su contrainterrogatorio, lo leyó textual. Y yo digo, ¿y para qué si todos lo escuchamos? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Yo tengo la impresión, que es lo que le pasó también quizá al colega Rodrigo Álvarez, que eso puede deberse a la vanidad propia de los abogados. Los abogados somos de un ego bastante alto. Pero aquí lo sobrepasó. Porque decir o fundar su alegato de clausura en lo que yo hice durante el juicio y leerlo, pero si lo leyó, parece insólito. Insólito. Eh, además, el colega Marcelo Yarzábal ayer sorprendió con una sentencia en una frase, con una aserción. Dijo, señoría, con el auto de procesamiento está acreditado el delito base. Pero si ya, basta con la lectura para darse cuenta que se cometió el delito base. Pero yo voy a abundar sobre esto más adelante. El delito base contenido en el auto de apertura es un 10% de lo que se trajo acá. Perdón, el delito base es un 10% de lo que está contenido en el auto de apertura. Solo 3 conductas descritas en el auto de procesamiento son las que se trajeron. Solo 3. Y lo que y es más, lo dice contra una aserción del fiscal don José Morales que dice, ¿sabe qué? Yo ese tema, lo dijo así un poco despectivo, dijo, ese tema de los regalos y las medallitas, la verdad es que para mí eso es una fase de agotamiento del delito, así que no forma parte de la acusación. Sí, es verdad, es que nunca formó parte de la acusación. Nunca fue parte de la acusación. Pero sin embargo, el colega se permitió afirmar lo que dije. Ahora, claro, hay algo sí de importancia, pero que yo ya lo tenía apuntado desde que fue interrogado Francisco del Valle, de lo que dijo ayer don Marcelo. Él insistió en decir que Francisco del Valle, el perito de la defensa, nunca logró determinar el origen de los recursos. Pero omitía algo esencial. Sí, pero la PDI tampoco, porque la PDI lo dijo aquí. Escobedo y Álvarez, tampoco. Entonces, ahí se recurre a la muletilla, ahí se recurre a las señales de alerta, a una señal que es a partir del cual se debe investigar, pero que no se investigó. Lo que dijo a propósito del autoprocesamiento me llama la atención porque hay una experiencia, yo tengo por ahí el dato de la sentencia, que
Hay una sentencia que fue dictada por el tercer tribunal de juicio oral en lo penal. Ningún caso es igual a otro, por cierto. Eh, pero el famoso caso Alfa. Entiendo que es conocido por el señor fiscal, al menos en el segundo juicio que se hizo, que también terminó con sentencia absolutoria. En ese caso Alfa, se le reprochó al Ministerio Público eh, algo que podría ser aplicable en este caso. Se le reprochó al Ministerio Público que haya eh, pretendido obtener una sentencia condenatoria sobre la base de una investigación administrativa. Ya voy a encontrar el dato, lo estoy buscando eh, para poder ser preciso con la cita. Pero ahí lo que hizo el Ministerio Público fue llevar a juicio el caso Alfa con el expediente administrativo. En ese expediente administrativo se contenía una pericia contable llevada a cabo por peritos de la Superintendencia de Valores y Seguros que actuaban en el mismo sentido de la imputación. En ese juicio, estoy hablando del juicio 174-2012 del Tercer Tribunal Oral en lo Penal, RUC 0842-3642-5, sí, el juicio 0842-3642-5, RIT 174-2012. Entiendo que esto al segundo juicio tuvo otro RIT, efectiva, no, es el mismo RIT, 174-2012. Ahí, entonces, llevan el expediente administrativo, llevan una pericia que estaba contenida en este expediente, llevan a los peritos. Y cuando le preguntan a los peritos, oiga, ¿y usted hizo una nueva pericia o qué se basó? No, me va a hacer la misma pericia que ya estaba en el expediente administrativo. Ya dije, no es lo mismo que lo que dijo mi colega Marcelo Yarzábal, pero se parece bastante en cuanto a que en esa sede, el Ministerio Público y los querellantes, había muchos bancos querellantes, confiaron en que lo que dijera la Superintendencia de Valores y Seguros bastaba para condenar en sede penal. Y el tribunal dijo, no, no, la prueba se rinde aquí. Aquí es donde vale lo que, eh, lo que, lo que sirva de fundamento a la sentencia. Eh, Respecto del colega Rodrigo Álvarez Alarcón, que es el otro colega del Consejo de Defensa del Estado que intervino antes de ayer, eh, a mí también me pareció sorprendente lo que hizo, porque él solo leyó su contrainterrogatorio y lo leyó. Era evidente cuando decía, a ver, es que no veo bien, lo estaba leyendo, eh, pero además leyó parte de la pericia del señor Alfaro. Leyó parte de la pericia del señor Alfaro. Cuestión insólita. De hecho, se refirió, mire, están cuadritos con paréntesis y otros con paréntesis, y bueno, los que tienen paréntesis. Es una cosa bastante insólita. Eh, yo creo que además el señor Álvarez Alarcón omitió algo que es fundamental, que lo usó de algún modo el fiscal en su exposición. Dijo, cuando el perito señor Alfaro declaró aquí y le preguntan sobre si esos recursos que usted detectó en efectivo pudieran venir de gastos reservados, esa pregunta es del fiscal, perdón, es de don Rodrigo Álvarez Alarcón, lo hizo aquí en este juicio, el fiscal llega hasta ahí y dice, pero era obvio de dónde venían, po, como si fuera una respuesta al perito. ¿Y qué dijo el perito? El perito dijo, no, no logré determinarlo. Eso es lo que dijo el perito. Eso que lo dijo el fiscal de la manera a nosotros, a nuestro modo de ver, que tuerce la prueba rendida del juicio, no lo dijo el señor Álvarez a propósito de una pregunta de él. Si él hizo esa pregunta, no nosotros. Eh, claro, aquí no van a faltar seguramente quienes digan, oiga, pero ¿por qué se queja tanto por la duración del juicio si su cliente estuvo declarando 2 meses? Sí, claro. Pero si nosotros estuvimos declarando 2 meses porque nos referimos a la acusación. Y ya vimos que el caso que está contenido en la acusación encubre un solo cargo, depósito en efectivo y pago por caja.
Ese es el caso. Porque a partir de ahí elaboran la tesis del fraccionamiento, de la estratificación, de la colocación. La verdad es que este caso es mucho más simple de lo que se pretende. Más allá, y abundaremos en ello, de todas las confusiones terminológicas que hay en las exposiciones de mis contradictores. Todas las confusiones terminológicas, porque incluso el señor Álvarez, que se preció de su conocimiento vasto en lavado activo, yo creo que en su cabeza confunde cuál es el delito de lavado activo. Para él, seguramente el delito de lavado activo es colocar y estratificar, pero en realidad el delito de lavado activo es disimular, ocultar. Y la estratificación, la colocación, la diversificación, todo lo que viene después son modos comisivos, o sea, formas en las cuales se puede expresar la conducta, pero no es la conducta que castiga la ley 19.913. Esta confusión terminológica termina ocultando en buena medida que el caso, que este es un caso que no logró ser demostrado. Quiero hacer un alcance inmediato. Yo sé que podemos hacerlo más adelante también y vamos a abundar en ello, pero esta, esta exposición del señor Álvarez a nosotros también nos pareció extremadamente llamativa, partiendo por las cifras. Las cifras de su peritaje no fueron las que puso acá. No, no fueron las que puso acá. Y cuando le preguntamos, porque esto sí fue pregunta a la defensa, oiga, ¿y usted dónde tiene esas nuevas cifras? Dijo, ¿sabe? La tengo en mi casa en una planilla Excel. Tal cual, en mi computador. O sea, no tiene nada que ver con lo que dice su peritaje, no, pero es que yo como que había, a mí me quedó la sensación al menos que había rehecho su peritaje en su casa y sin decirle a nadie. Este es un caso muchísimo más sencillo, como ya hemos dicho, y podemos decir que ese caso sencillo, incluso en algunas de las hipótesis del artículo 27 de la ley de 19.913, no cumple el requisito. ¿Son depósitos y son pagos por caja ocultos? No. ¿Se podía saber quién los hizo esos pagos y esos depósitos en efectivo? Sí. ¿Y por qué no se hizo? ¿Por qué no se pidió al banco esa información? Estamos hablando de operaciones que todavía existían en los bancos. Ellos tienen provisión de guardar los registros hasta 6 años después de llevar a cabo las operaciones. Estamos hablando de que esta investigación inició en 2014. Pero además, fíjense bien, el señor Escobedo, que nunca hizo un informe para este juicio, nunca. Solo trabajó para el ministro en visita, señor Astudillo. Su informe, el famoso informe 69, es un informe que entrega a don Omar Astudillo, no a doña Romy Rutherford. Es de 2016. Y fíjense usted, es curioso que él parece haber tenido más información, incluso más información de la que tuvo Álvarez. ¿Dónde está esa información? ¿Se perdió? ¿Dónde está? Si se hubiese perdido sería gravísimo, gravísimo. Pero ¿dónde está? ¿Por qué? Porque el señor Álvarez dijo, yo no vi los comprobantes de depósito y de pago, no los vi porque no existían. ¿Y por qué el señor Escobedo sí dice algo? El, por poner un ejemplo, el caso de doña Patricia Ortega. Ahí está claramente. Él tiene que haber visto el cheque. Pero el señor Álvarez no lo vio. La verdad es que el señor Álvarez, un alcance global, el señor Álvarez no vio nada. Cuando fue confrontado con su informe, quedó absolutamente claro que él no señaló qué documentos había tenido a la vista. No lo dice. Curiosamente, no lo dice. Y él se basó en el informe 69, pero ¿por qué no trae todo lo del 79? No vio comprobante de depósito. Es rarísimo lo que ocurrió en este caso. A mi modo de ver, aquí, y lo vamos a abordar con detalle en su momento, aquí hay un severo problema de que se pretendería quizás castigar una conducta que a nosotros nos parece que no puede ser castigada, que es el autolavado.
Creemos que esa es una disposición que es inconstitucional. Abundaremos en su momento sobre las razones de aquello. Un último caso sobre el Ministerio Público, porque lo adelanté. A mí me llamó mucho la atención que el señor fiscal comenzara a efectuar o a formular una alegación en su alegato de clausura sobre algo que él denominó el doble pago de viáticos. Yo lo noté así, lo mencionó de varias formas, pero el doble pago de viáticos. Yo lo primero que hice fue mirar la acusación. ¿En la acusación están cuestionados los pagos de los viáticos? No. Lo único que podría llegar a decir, mire, podría tener que ver con esto, es un cargo que tira por ahí sin mayor especificación. Dice, señor Fuentealba se apropió de $343.000 de gastos reservados, pero no dice cómo. Dice eso solamente. A lo mejor está pensando en eso, señor fiscal, y yo saqué las cuentas. Después vamos a ser más precisos, señoría, para poder decir cómo esto es, no quiero usar una palabra tan coloquial, pero cómo esto es bastante enredoso, incluso en la formulación que señala el fiscal. Pero si uno saca cuentas, esos $343.000 tienen una buena dosis de bis in idem, porque parece que el señor fiscal está pensando en los supuestos $250.000 que supuestamente el señor Gómez Banura entregó al señor Fuentealba, más los viáticos, pero la sorpresa que a nosotros nos da es por qué no está dicho en la acusación. Yo creo que aquí puede generar un problema incluso de congruencia la alegación del fiscal. Bueno, abordado eso, a nosotros ¿podemos hacer un descansito de 10 minutos? ¿Sí? ¿Receso 10 minutos, está bien? 10 minutos de receso. Muchas gracias, señoría. A continuación, y aunque parezcan lugares comunes, pero parece que cada vez en nuestros tribunales hay que recurrir una y otra vez a estos principios que gobiernan el enjuiciamiento criminal, hay que recurrir porque parece ser que se olvida, y sobre todo es grave cuando se le olvida a los persecutores, querellante particular y Ministerio Público. Nosotros creemos que durante este juicio no se ha logrado alcanzar los estándares procesales que puedan legitimar un pronunciamiento condenatorio respecto de don Juan Miguel Fuentealba Poblete y doña Anita María Pinochet Rivec. ¿Cuáles son esos estándares? Y esto sí que hay que parece martillarlo cada vez que sea necesario porque se olvida. En primer lugar, la presunción de inocencia creemos que no ha sido derrotada en este juicio. Pero los acusadores, ambos, han recurrido a algo que ya mencioné. Han recurrido a una, quiero usar el adjetivo correcto, pero a una perniciosa inversión de la carga de la prueba. Ya he sostenido que don Juan Miguel Fuentealba Poblete y doña Anita María Pinochet Rivec, en tanto no existe un pronunciamiento judicial, en contrario, son inocentes. Y que son culpables es labor de el Ministerio Público y el acusador particular. Y ellos lo que han pretendido de sus alegaciones, yo lo extraigo, lo que han pretendido es imponerle a esta defensa la necesidad de probar esa inocencia.
Yo ya dije, el caso este es un caso de depósitos en dinero efectivo y pagos por caja. Y nadie en este juicio, nadie ha demostrado el origen de esos dineros utilizados. Es más, ni siquiera se ha demostrado fehacientemente que esas actuaciones hayan sido todas en dinero efectivo, como es la tesis acusadora. Básicamente por una razón bien sencilla, no lo investigaron. Pero más aún, el principio de objetividad. El principio de objetividad es un poco apelando a lo que decía en mi primera cita, alejarse de los hechos y mirar todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrió y quiénes son Juan Miguel Fuentealba Poblete y Anita María Pinochet Rivec, y analizar todas las posibilidades de explicación. Esta defensa ha intentado explicar todo y, como ha quedado claro y ya lo dije, no hemos logrado todo. Reconstruir un pago por caja ocurrido hace al menos 10 años atrás, yo creo que es dificultad para cualquier persona, no solo de este país, del mundo. Es muy difícil. Si no se ha logrado acreditar quién lo hizo y cómo lo hizo, es quedarse en lo que hemos dicho, esta falacia lógica en la cual incurre el caso de los acusadores, la falacia de las señales de alerta. Por otra parte, nosotros hemos levantado una teoría alternativa que creemos haber demostrado. Una teoría alternativa que nos dice que el patrimonio del matrimonio Fuentealba-Pinochet se construyó durante los casi 50 años que dura este matrimonio. Pero ¿hubo consideración por parte de los acusadores de, por ejemplo, inversiones por 200 millones de pesos que tenía el señor Fuentealba en depósitos a plazo antes de ser comandante en jefe? Como que no existiera. Como que no existiera. Nos parece que esa teoría alternativa es una teoría que permite explicar situaciones que son inexplicadas probatoriamente para ellos y para nosotros. Pero aquí debe regir lo que todos sabemos, el principio indubio pro libertate, el principio indubio pro reo. Uno podría decir, volviendo a la terminología futbolística, hay un empate. ¿Eso es convicción más allá de toda duda razonable? Ciertamente no. Tercer estándar, o cuarto, ya no recuerdo bien, la legalidad de la prueba. Nosotros entendemos que hay aquí, como se ha dicho ya previamente, situaciones en las cuales se ha vulnerado el principio de la prueba legal que puede ser incorporada en el juicio, tanto por la naturaleza de las pruebas como por el momento en que se pretendió rendir. Sobre la prueba, volver a insistir, nosotros creemos que ha operado un ejercicio de ceguera deliberada. Si uno atiende a consideraciones dogmáticas al uso, uno podría decir que aquí hay una ignorancia deliberada. Hay una ignorancia deliberada de la realidad. O sea, no veo, no quiero ver y no quiero saber. Eso es equivalente a una actuación dolosa. Se debe probar o se debe alcanzar como otro estándar el estándar de convicción más allá de toda duda razonable. Y creemos que ese estándar no se ha cumplido.
Se debe acreditar, más allá de toda duda razonable, que el señor Juan Miguel Fuentealba Poblete se apropió por sustracción de dineros provenientes de gastos reservados, que es el delito base que se imputa. Y eso no se logró acreditar. Se debe acreditar que tanto él, don Juan Miguel, como doña Anita María, posteriormente llevaron a cabo conductas de ocultamiento, disimulación, uso y las demás que menciona el artículo 27 en sus letras A y B. Respecto de estos bienes que habrían sido sustraídos o apropiados. Ya dije que sobre esto, en las alegaciones finales e incluso en la exposición de algunos de las personas que declararon en calidad de expertos por parte de los acusadores, hay una confusión terminológica bastante importante. Porque a nuestro modo de ver, insisto, nunca hubo ocultación de nada. Estaba ahí. Lo que faltó fue investigar. Aquí no hubo las conductas típicas previstas en el artículo 27 de la ley 19.913. Yo creo que además, dado que se mencionó ayer al finalizar la alegación del Consejo de Defensa del Estado, además, dado que el Consejo de Defensa del Estado aludió a una autoría del 15 número 3, para poder dar por acreditado aquello se debe acreditar un concierto previo, un concierto previo. Y ese concierto entre, supongo, doña Anita María y don Juan Miguel no se ha acreditado, ni para la comisión del delito de malversación de caudales públicos. Por ahí incluso hay una noción o algo que dijo el Ministerio Público de que respecto de algunos bienes de gasto reservado, ella se los habría apropiado, o sea, habría cometido una suerte de malversación. Ya diremos que eso no ni siquiera es materia de este juicio y no se han formulado cargos en ninguna sede respecto a doña Anita María, porque si se hubiese querido formular una imputación seria de malversación a doña Anita María, 15 número 3, tendría que haberse acreditado el concierto. No se acreditó, pero tendría que haberse acreditado algo así como, discúlpenme lo coloquial, oye Juan Miguel, tráeme hoy día unos millones de gastos reservados. Y quedó demostrado que don Juan Miguel doña Anita María Pinochet Ríos ni siquiera sabía lo que eran los gastos reservados hasta que surgió este juicio. O al menos nadie pudo demostrar lo contrario. Sobre el delito de lavado de activos, por lo tanto, no se ha acreditado que hayan bienes de origen ilícito que hayan ido a ser depositados en cuentas corrientes o hayan sido destinados para pagar por caja. Yo agradezco la mención del Ministerio Público en cuanto, sin perjuicio de no estar de acuerdo con la confusión terminológica, pero él dijo, esto de las medallitas no son parte de nuestra acusación, porque señaló que hay algo de agotamiento del delito. Puede que no lo cite en términos fieles, pero es lo que recuerdo. Y eso es verdad, y eso explica algo que contradice lo que intentó hacer el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado, cuando lee el auto de procesamiento, lee más o menos 33 conductas que allá, en sede militar, se imputan al señor Fuentealba como constitutivas de malversación. Acá, me adelanto en algo, de esas conductas, de esas 33, se imputan solo 3. Solo 3. Dejando a salvo, claro, aquella que incorporó nuevamente este tema del doble pago de viáticos, que es algo que nos vinimos a enterar con la alegación porque no está en la acusación. El señor Fuentealba no cometió delito de malversación respecto de esas 3 que se traen aquí a juicio. Solo las 3 que están en la acusación
del Ministerio Público y en la acusación del Consejo de Defensa del Estado. No lo acreditó. Y ya lo diremos con precisión por cuanto esas tres conductas no reportaron beneficio personal para el señor Fuentealba y esas conductas, por lo tanto, no pueden ser tildadas como delito base del artículo 233 del Código Penal. El Ministerio Público reconoce aquello. Reconoce que aquí solo se aplica el 233. Pero hay algo que también es importante rescatar de ese auto de procesamiento leído. Hay algo que dice ese auto de procesamiento. Ese auto de procesamiento dice que esos dineros fueron mal usados. Fueron destinados a un fin público diferente. Esa es la figura, si mal no recuerdo, del artículo 235 del Código Penal. Esa es una figura de malversación que no es de beneficio o aprovechamiento patrimonial. Por eso que el Ministerio Público las excluye. Por lo tanto, no podríamos predicar sobre esas conductas un delito base útil para efectos del delito del auto de procesamiento. En consecuencia, conforme a este análisis, nosotros creemos que la conclusión no es otra que los acusadores no han alcanzado los estándares necesarios para obtener una condena. No han alcanzado los estándares. Tanto porque no se han cumplido con derrotar la presunción de inocencia, tanto porque no se ha cumplido con la demostración de los delitos base y tanto porque no se ha cumplido con la demostración del delito de lavado de activos. Los delitos que se señalan como delitos precedentes o delitos base en realidad no ocurrieron, en tanto fenómeno jurídico llamado malversación de caudales públicos por apropiación o sustracción, 233. No son delitos de aprovechamiento para nadie. Por lo tanto, no se puede predicar que hubo un beneficio que posteriormente pudo haber sido lavado. Pero además, ya lo dije, ya lo adelanté, los hechos imputados como delitos de lavado tampoco ocurrieron. En las alegaciones del Ministerio Público hay una petición de principios. Es decir, se parte de afirmar como cierto aquello que debió ser demostrado. Esa es una petición de principios. No, pues si lo que se trata es que él muestre, acredite, dé cuenta en el tribunal que los hechos ocurrieron. Ya dije, aquí no hay ocultación. Ya dije que aquí no puede haber delito de lavado de activos. Solamente voy a citar un ejemplo a propósito de lo que dijo el señor Guillermo Castro, el oficial, si entiendo bien, que estuvo a cargo de la investigación. No voy a citar al señor Hernández, Pietro Hernández, porque el señor Pietro Hernández no dijo nada que a mí me parezca o que a esta defensa le parezca útil para efecto de resolver este caso. Señaló que las operaciones de automóviles, así lo dijo, textual, las operaciones de automóviles que analizó son sospechosas. Afirma que son sospechosas. Y le preguntan, ¿por qué son sospechosas? Porque se indagaron en el marco de la investigación de un delito de lavado de activos. ¿Y por qué entonces usted llega a la conclusión de que son sospechosas? Bueno, porque si estoy investigando lavado de activos, esa es una operación sospechosa y esa llega a ser una operación de lavado de activos. Hay un argumento circular que se repite tanto en lo que dicen los que investigaron como en los acusadores, pero nunca salen de aquello y nunca logran ver que lo que se necesita acreditar es el origen. Y como lo dijo el señor del Valle, a propósito del interrogatorio leído, o el contrainterrogatorio leído ayer por el colega del Consejo de Defensa del Estado, eso no lo pudo determinar en una cantidad, por cierto, bastante menor de la que señalan los policías, pero tampoco lo pudo
señalar la Policía de Investigaciones. Tampoco la PDI tiene explicación para ello. Aquello, por cierto, demuestra que esto es una investigación que es sesgada, ha sido sesgada, no objetiva, incompleta, y que revela un fenómeno que es bastante común. No es primera vez en la cual uno se encuentra con estas situaciones, que es este fenómeno de la visión de túnel. O sea, mirar como el toro mira el paño rojo y embestir. Y solo eso, embestir contra el paño rojo, pero no mirar el contexto, no mirar el entorno, no mirar otras cosas. Particularmente en este caso, el origen del dinero, aquel dinero que fue depositado, aquel dinero con los cuales se pagó por caja. Tenían la posibilidad de indagar. Tenían al alcance la prueba. El señor Escobedo la tuvo aparentemente en algún momento, pero ¿por qué el señor Álvarez no la tuvo? El experto en lavado de activos, el único que hizo una diligencia en este juicio sobre este tema, no sabemos. No quiso verlo. Creemos que no quiso verlo. Bastaba entonces recurrir a la falacia. Señal de alerta. Ah, si hay señal de alerta, hay delito de lavado de activos. Peor aún, peor aún. ¿Quién podría haber explicado y aproximarse con precisión a estos hechos? Don Juan Miguel Fuentealba Poblete. Don Juan Miguel Fuentealba Poblete, en sede militar, prestó declaración en por lo menos 5 ocasiones. Uno puede decir, mire, en realidad prestó una vez con doña Romy, que se dividió en 3 días, y después anteriormente había prestado con don Omar Astudillo en 2 ocasiones. Luego, prestó declaración con el fiscal en al menos 2 oportunidades. 2 oportunidades. Nunca, ni siquiera en este juicio, fue interrogado sobre aquello. Nunca. Estamos hablando de una investigación que inició el 2014. Estamos hablando de una investigación que ya tenía antecedentes sobre el punto desde el año 2014. ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no se le preguntó? ¿Por qué no se le sentó a dar explicaciones? Ignorancia deliberada, a mi modo de ver. Nosotros, por lo tanto, nos vimos insertos o inmersos en este juicio en una demostración de hechos negativos. O sea, esos dineros no provenían de gastos reservados. Eso no se puede. Todos sabemos que la prueba del hecho negativo no existe. Y por eso que levantamos una teoría alternativa, una teoría que aquí se dijo que en realidad se trajeron a colación hechos que no tienen ninguna relevancia porque son muy antiguos. Ya, pero vamos a lo que había antes, del año 2010. No se indagó, no se miró. Y demostramos no solo que habían recursos, no solo que había un patrimonio, sino que además demostramos una conducta personal de don Juan Miguel Fuentealba, mucho antes de ser comandante en jefe del ejército, en donde manejaba mucho dinero en efectivo, mucho. Por ahí abundaremos en detalle cuando nos toque el momento. Por ahí hay una operación de compra con dinero efectivo de $28.000 que se lo entregan, o a la inversa, venta de $28.000 que se lo entregan en dinero efectivo. El año 2009. Está dentro de la prueba que se incorporó al juicio. La no investigación, vuelvo a insistir, está confesada por parte de los investigadores. Y por lo tanto, la conclusión es que no hay delito de lavado de activos que haya sido demostrado. La teoría del caso plasmada en la acusación y que pretendieron demostrar durante el juicio es bastante difícil de entender, esa es la verdad.
Porque parte por afirmar que hay una serie de depósitos en efectivo que, vuelvo a insistir, parten por una suma muy alta conforme a la pericia del señor Álvarez. Se rebajan en la formalización y en la acusación, y luego se vuelve a rebajar durante este juicio, y finalmente nuestro perito logra demostrar que es bastante menos la cantidad. ¿A qué le vamos a creer? Duda razonable. Creemos, además, que la acusación tiene problemas formales. Lo dijimos en su momento, en sede de garantía, lo dijimos, entiendo, en nuestra alegación inicial. Lo traigo nuevamente a colación porque el fiscal lo abandonó como que no tuviera importancia. Hay 10 operaciones que están en la acusación, 10, dijo el señor fiscal, que están en la acusación, que ora fueron hechas antes de que el señor Fuentealba fuera comandante en jefe, ora fueron cometidos en otro territorio jurisdiccional. Entonces el señor fiscal hoy día, en la audiencia, nos dice, da lo mismo, ya se la entrego, la abandono. Como si esta ceremonia, en donde se supone que vamos a evocar a la justicia, tira lo mismo la forma. No, yo soy de aquello en donde yo soy de los que cree que la forma expresa el fondo o el contenido de la actuación de los órganos, en este caso persecutores. Si se va a imputar un hecho que es anterior a que fuera comandante en jefe, de entrada no debió haberse imputado. No debió estar en la acusación. Si se va a imputar un hecho que ocurrió en un territorio jurisdiccional diferente, jamás debimos llegar a este tribunal. Pero para el Ministerio Público, para no ser coloquial, le da lo mismo. Le da exactamente lo mismo. Nosotros, cuando comenzamos este juicio, dijimos que íbamos a demostrar que el patrimonio de la familia Fuentealba Pinochet, antes de ser comandante en jefe, era considerable. Eso fue reconocido. Era considerable. La pregunta es, ¿por qué aquello que era considerable no es considerado, valga la redundancia, en los actos posteriores? Voy a poner solo un ejemplo. El departamento de Avenida Santa María, el edificio Polo Cuestre, el departamento 42, los números se me confunden, había sido adquirido el año 2009, según entiendo. El año 2009. En una cifra inferior a la cifra en que se vendió el año 2012. ¿En cuántos millones de pesos se vendió? Se vendió en más de 200 millones por sobre el valor inicial. Perdón, 150 millones por sobre el valor inicial. Otro ejemplo, los departamentos, que fue mencionado también por ahí a la pasada, los departamentos que don Juan Miguel compró a Rodolfo, compró a Fernando y también alguno de ellos los vendió. Todo eso ocurre entre los años 2008 y 2013. O sea, ya desde el 2008 se estaba dando este fenómeno. ¿Por qué es constitutivo de lavado de activos? ¿No se trata de un delito de lavado de activos que proviene de la destinación diferente de gastos reservados? ¿Tenía acceso a gastos reservados? ¿Disponía de gastos reservados el año 2008 don Juan Miguel Fuentealba? No. ¿Y por qué entonces se persiste? Pero además, lo vamos a ver en detalle, cada vez que se compró y se vendió, está sumamente acreditado cómo se pagó
cada uno de esos departamentos al vender y al comprar. El último ejemplo, el famoso tema de los arriendos. Aunque les costó mucho asimilar y entenderlo, los policías se vieron enfrentados aquí en el juicio a la evidencia que proviene de un informe del Servicio de Impuestos Internos de que durante el periodo en que ejerció el bando de la comandancia en jefe del ejército, don Juan Miguel Fuentealba, se percibieron más de 140 millones de pesos en rentas de arrendamiento. Y cuando les preguntamos, ¿y usted indagó eso? No. Algunos decían, sí, mire, en realidad, sí, habían algunos arriendos, pero no indagaron. Tanto no indagaron que ni siquiera fueron a interrogar a una testigo que prestó declaración acá, que dijo, sí, yo arrendé y después compré, o otra que la hicimos declarar también por videoconferencia, sí, yo compré 42, no hicieron nada de eso. Lo que hizo la policía fue indagar si el arriendo había sido verdadero. Y en las primeras informaciones que tenía, que vertió la policía, dijo, es raro que Finning le esté pagando. Hay un oficio que el Ministerio Público despachó al respecto a Finning para preguntar por qué le pagan al señor Fuentealba. Ese es el sesgo. Esa es la visión de túnel. No hay nada que nos dé cuenta que hayan indagado con acuciosidad los hechos que justifican la teoría alternativa. Este caso es un caso difícil porque se pretende juzgar cuestiones que ocurrieron hace 10 años atrás, por lo menos, 9 años atrás, vamos a decir, si contamos el 2015, y es difícil hacer una reconstrucción hacia atrás. Máxime cuando la historia del juicio, ya lo abordaremos con más precisión, indica que el señor Fuentealba comenzó a ser indagado no por gastos reservados. Ni aquí, ni en sede militar. Ni aquí, ni en sede militar. 10 años atrás era impensable que una audiencia se llevara a través de videoconferencia. Era impensable. Y hoy día se llevan a cabo. 10 años atrás, mi papá, que es cierto, murió hace mucho más, pero era común que los jefes de familia manejaran dinero en efectivo. Es más, yo voy a contar una anécdota que es muy personal, y por lo personal no tiene relevancia en el juicio, pero a mí una vez un policía, amigo, me dijo que para precaver los asaltos a las casas había que tener dinero en efectivo en la casa. ¿Por qué? Le dije yo. Porque si ven dinero, se van a ir de inmediato. Eran otras las costumbres, eran otros los modos. El señor Fuentealba declaró que él fue víctima de un fraude. Si hoy día fuera el caso La Polar, seguramente habría sido investigado, como el caso La Polar, o el caso Factop habría sido también parte de eso. Pero en aquella época en que él sufrió el fraude, que estamos hablando de la quiebra del Banco de Chile, perdieron muchísimo dinero, muchísimo dinero. Pero además dinero en dólares, que era un bien que para el señor Fuentealba no era mero dinero, era una inversión. Y él tenía y siempre tuvo dinero en dólares, siempre tuvo en su poder. Mi papá los fines de semana llegaba con fajos de billetes, así, enorme. Adicionalmente, como una demostración de cómo han cambiado los tiempos, ¿cómo se ha ido controlando el tema del lavado de activos? La ley es nuevecita, 2000, por ahí, y los controles se han ido modificando paulatinamente. Incluso el señor Álvarez en este juicio, a propósito de los famosos sobrecupos o sobrepagos o pagos por sobre el cupo,
señaló que eso era una conducta tolerada años atrás, pero dijo, pero hoy día no es tolerado. Pero en la época de los hechos sí era tolerado. Hoy día seguramente, si uno quiere pagar en exceso la tarjeta de crédito, el banco le va a decir, no, me tiene que pagar hasta dejarla en cero, pero más allá de eso, no. Pero en aquella época, sí. Y entonces, ¿por qué ahora se juzga con ojos actuales algo que pasó hace 14 años atrás? Yo creo que aquí hay un problema de la perspectiva desde el cual se ejecuta el juzgamiento o la valoración. ¿Vamos a valorar los hechos con una perspectiva ex post, con la perspectiva de hoy, o vamos a valorar los hechos que ocurrieron hace 10 o 14 años atrás con la perspectiva de aquella época? Eso podría explicar muchas de las conductas del señor Fuentealba. Más aún, respecto de las nomenclaturas que utilizan los bancos para registrar sus operaciones, tanto en las cartolas de cuenta corriente como en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Sobre lo primero, sobre las cuentas corrientes. Depósitos en efectivo que resultaron en este juicio acreditados que eran con vales vistas. O incluso con cheques del mismo banco. Recordemos que los depósitos en efectivo en la famosa cuenta bipersonal del señor Fuentealba superaban los 1.000 millones de pesos, según un cuadro estadístico que hizo el señor Escobedo, ¿no? Bueno, eso quedó reducido, señorías, quedó reducido, si mal no recuerdo, a 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Y ese ejercicio se hizo con el señor Escobedo aquí, presente. Ahora entonces entiendo por qué al inicio de esta causa se decía que el señor Fuentealba y doña Anita María Pinochet habían reunido un patrimonio de 9.000 millones de pesos. Jamás fue ese su patrimonio, todo el mundo lo sabía. Sin embargo, de lo que se trataba era de erigir la figura del chivo expiatorio y purificar a esta sociedad. Creemos entonces que producto de lo anterior, aquí ha habido algo que podría ser la máxima de actuación del Ministerio Público, así lo hemos percibido. Hay que condenar a Juan Miguel Fuentealba Poblete y a doña Anita María Pinochet Rivec, cueste lo que cueste. Un poco más coloquialmente, para hacer tortilla hay que romper huevos. O sea, da lo mismo lo que hagamos, lo importante es condenarnos. Yo, para poder explicar lo que estoy diciendo, quisiera recurrir brevemente a la pre- y protohistoria de este caso. Este caso tiene como prehistoria la famosa develación por ahí por el año 2014, abril del año 2014. Esto lo hago con conocimiento de causa porque a mí me tocó intervenir en ese juicio a propósito de la develación del mal uso de los dineros reservados del cobre o de la ley reservada del cobre. Ese era el caso. Ese era el caso. Curiosamente, lo que se logró acreditar ahí es que se estaban pagando facturas por operaciones inexistentes, dinero que salía y volvía a algunos funcionarios del ejército. A partir de ahí, la séptima Fiscalía Militar en aquella época, creo que era la séptima, dictó autos de procesamiento, curiosamente digo, porque procesó al que hizo la denuncia, al coronel Samuel Poblete. ¿Quién era don Samuel Poblete? El tesorero del ejército nombrado por don Juan Miguel Fuentealba poco antes de irse. Fue nombrado, entró a cumplir sus funciones a principios del mes de enero, perdón, del mes de marzo del año 2014, porque entre medio se tomó vacaciones. Ese autoprocesamiento, afortunadamente, fue dejado sin efecto. Es un autoprocesamiento que seguramente está en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado.
Pero a partir de ese momento, también curiosamente, comienza a darse un fenómeno muy extraño. Inicialmente, el que era comandante en jefe del ejército del año 2014, a partir de marzo, el señor Humberto Oviedo, dijo que estos hechos solamente correspondían a marzo y abril, hechos en los cuales había estado involucrado directamente un ex coronel o mayor del ejército de nombre Clovis Montero. Clovis Montero, que incluso, para contar más detalles del caso, cuando se descubre el fraude, lleva de vuelta 50 millones de pesos en efectivo a don Samuel Poblete para entregárselo. Porque Samuel Poblete lo encaró. Pero curiosamente, además, lo que se produce es que a poco andar, el señor comandante en jefe dice, sí, miren, va donde el ministro de Defensa, le entrega un informe de 30 páginas, señor ministro, lo que ocurrió solo entre 2010 y 2014. Nunca más ocurrió, nunca antes y nunca después. Solo entre 2010 y 2014. ¿Qué investigación había hecho el ejército para llegar a determinar que solo entre el 2010 y 2014 había ocurrido? Hay investigaciones del Ministerio Público que quizás nos puedan dar mayores luces sobre el punto, porque se investigó a los particulares que entregaban esta factura ideológicamente falsa y se condenó a algunos. Por cierto, al señor Juan Miguel Fuentes de Alba Poblete nunca se le interrogó como imputado y nunca fue procesado por estos hechos. Sin embargo, las indagaciones de la ley reservada del cobre dieron lugar al inicio de la persecución de don Juan Miguel Fuentes de Alba Poblete. Una cosa curiosa, otra más. Si uno pone la denominación que le da la prensa al caso y pone Milico Gate, porque esa es la denominación con la cual se conoce, se escribió un libro incluso por don Mauricio Weibel, Milico Gate. Y curiosamente, uno encuentra esa publicación. Y Wikipedia atribuye responsabilidad en el Milico Gate a don Juan Miguel Fuentes Alba Poblete. Y se dice que don Juan Miguel Fuentes Alba Poblete fue procesado por fraude fiscal y enriquecimiento ilícito por esos hechos. Nunca ha estado procesado, nunca ha sido imputado. De hecho, nunca lo fue. Ya hay dos personas, el cabo, se me olvida, el cabo Cruz y una mujer fueron condenados 10 y 12 años. Clovis Montero, aquel que llevó la bolsa con 50 millones y que fue incluso ofrecido como testigo, acá, 5 años. O sea, todo el fraude del Milico Gate en el ejército fue obra de un cabo y de una suboficial de ejército. Nos llama la atención, por lo tanto, esta concentración del caso en don Juan Miguel Fuentes Alba Poblete. Pero más nos llama la atención, señorías, es que la primera investigación formal, ya no de prensa, formal, ya no del ejército, judicial, en el sistema de justicia criminal, ¿quién le inicia? No es justicia militar. Respecto a don Juan Miguel Fuentes Alba, es el Ministerio Público. Noviembre del año 2014. Y yo, lamentablemente, debo decir que los fundamentos para iniciar esa investigación son solo anónimos. En el caso del diario El Mostrador, en el caso de un medio que se llama Todo por Chile, un blogspot que se llama Documentos del Cartero, o en otro que se llama Aullidos de Perro, y en otro que se llama Movimiento 10 de septiembre. Todos blogspot anónimos. Anónimos. Más llamativo es, señoría, es que forma parte de esa investigación que se inicia en el 2014 la transcripción
de una grabación ilícita. ¿Entre quién? Entre el señor Clovis Montero y el señor Yoso Santich. Esta grabación es ilícita. Nadie la autorizó. Por cierto, nada de eso nunca llegó a juicio. Nada de lo que se dice ahí. Entonces, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la defensa, aquí se hizo una indagatoria por parte del Ministerio Público con sumo entusiasmo por parte de don José, fundado en un informe del Departamento de Asesoría Jurídica de la Fiscalía de Alta Complejidad, en donde se van dando cuenta de muchas situaciones y cuya primera diligencia es que se pide indagar a casi 40 personas diferentes. Don Juan Miguel, doña Anita María, el hijo del señor Fuentealba Pinochet, de su mismo nombre, su esposa, su hijo Rodolfo, su esposa, su hijo Fernando, su esposa y muchas otras personas. Las hermanas de doña Anita María, las hermanas de don Juan Miguel, un montón de amigos y empresas. Nada de esto ha llegado a juicio. Pero así fue. 12 de diciembre del 2014, primera vez que se ejecuta. Entonces uno dice, a ver, pero un momentito. ¿Y el Justicia Militar ya se estaba indagando formalmente al señor Fuentealba sobre su patrimonio? No. En noviembre del 2014, no. ¿Cuándo se inició esa investigación? Lo dijo ayer el Consejo de Defensa del Estado. 11 de agosto del año 2016. Cuaderno denominado FA, Fuente Alba, que hoy día se llama Cuaderno de Gastos Reservados, porque ya no se investiga solamente a don Juan Miguel Fuente Alba, ahí se investiga al general Cheire, al general Oviedo, al general Isurieta y a uno posterior que no recuerdo en este minuto el nombre, el señor Martínez. Pero así se inicia. En algún momento en estas investigaciones, en ambas, ¿se interrogó a don Juan Miguel Fuentealba por gastos reservados? Nunca. Nunca. ¿Cuándo se interrogó por primera vez a don Juan Miguel Fuentealba por gastos reservados? 4 o 5 días antes de que el señor Fuentealba fuera procesado. 4, 5 días antes, porque se tomaron los 5 días que eran propios del juez penal en el sistema inquisitivo. Todo fue sorpresivo para el señor Fuentealba. Todo fue novedoso. Ese auto de procesamiento, a mí una de las cosas que me llamó la atención fue notificado personalmente al señor José Morales en la antesala del tribunal, por la ministra, no sé por qué. Todavía no entiendo por qué. Entonces, ¿podemos llegar a sostener que aquí ha operado un sistema racional de persecución? Yo diría que no. ¿Podemos llegar a sostener que la persecución de justicia militar es una persecución razonable? Yo sobre la justicia militar opino que es de punta a cabo inconstitucional. Hemos sido condenados por la justicia internacional por ese sistema de justicia militar. Es un sistema retrógrado que no debiera estar vigente y si no fuera porque somos esquizofrénicos en este país todavía subsiste. Pero es esquizofrenia pura de carácter institucional. ¿Podemos sostener que la declaración del señor Fuentealba reúne los estándares de garantía que hoy día exige todo sistema de enjuiciamiento criminal? Cero. ¿Se le informaron antes los cargos de prestar declaración? No. ¿Pudo hacerlo en compañía de su abogado? No. Nada, absolutamente nada. Entonces ahora se critica
y poco menos que el señor Fuentealba está manipulando sus actuaciones o manipuló sus actuaciones ante la justicia militar porque cambió sus declaraciones y porque hizo todo para eludir la responsabilidad. Por lo pronto, ¿podía el señor Fuentealba negarse a declarar en justicia militar? No, no. ¿Puede negarse a declarar aquí? Sí, si somos esquizofrénicos. Estamos sumidos en la esquizofrenia procesal penal. Esa declaración se dice, bueno, ¿cómo cambió su declaración? Es increíble que alguien siendo un ex comandante en jefe, ¿cómo le va a dar susto? ¿Cómo que se intimidó y toda la cosa? El señor Fuentealba era un civil el año 2019. Por cierto, un civil respetuoso de las instituciones. Podría haberse negado a declarar y contestó. Si yo hubiese estado en como su abogado, yo no era su abogado en aquel momento, yo le habría dicho, no hables, prefiero que te metan preso, pero no hables, porque no sabemos de qué se trata este caso. Es lo que yo hago con los fiscales. Cuando citan a un cliente, yo le digo, pásame la carpeta, por favor, señor fiscal, pásame la carpeta, y ahí vamos a venir a declarar cuando sepamos de qué se trata. Allá no existe. Pero además, bien distinto decirlo cuando uno también tiene una posición de autoridad. O sea, claro, a un fiscal lo puede decir con entera libertad. Pero yo, si a mí me citan a declarar un fiscal, yo me preocupo. Yo no me siento cómodo. No me siento, no me siento agradado por la situación. Máxime cuando soy enfrentado a algo que nunca antes había sido materia de indagación. Hay que decir que el señor Omar Astudillo no solamente interrogó a don Juan Miguel Fuentealba, sino que visitó su casa. Cosa que ninguno de los intervinientes en este caso hizo. Pero además, lo más importante, don Omar Astudillo nunca procesó a don Juan Miguel Fuentealba. Nunca. Por aquello que se decía que las platas, que se enriqueció de las platas del cobre, nada. No hay. Yo quiero destacar también algo respecto de cómo prestó declaración al señor Fuentealba, que lo hizo sin abogado, sin preparación, sin conocer los cargos, sin conocer los hechos que se le indagaban. Pero aquí nosotros tuvimos a un testigo que dijo cuál era el método de interrogación que se utilizaba en justicia militar. Lo dijo espontáneamente. No es el sistema de garantías que uno anhela y por el cual uno ha trabajado. Es un sistema completamente irracional. Con todo respeto lo digo por la señora ministra, pero dicta un autoprocesamiento de 83 páginas. Ahí sí que tengo más experiencia. Trabajé mucho más tiempo ahí. Yo nunca había visto eso. Era una sentencia. Sí, una sentencia. No sé cómo no se da, no se puede producir ahí una inhabilidad futura. Elsa, le pido por favor que vaya cerrando la idea por hoy. Ya, termino señalando una cuestión que me parece muy importante. ¿Cuándo se inicia? Y aquí esta es la protohistoria o la historia de este caso. ¿Cuándo se inicia este caso? Este caso se inicia después de una audiencia de incompetencia que se llevó a cabo ante el séptimo juzgado de garantía el 10 de febrero del 2017. Solo ahí se inicia esta causa de lavado de activos. En esa audiencia, la defensa del señor Fuentealba, que no éramos nosotros, solicitó la incompetencia de la causa para llevar la justicia militar. No voy a pronunciarme sobre aquello, pero lo que sí puedo decir es que quedó claro en esa audiencia, y lo dice la resolución, y lo dice lo que señaló el ministro en visita Omar Astudillo, que informó para resolver esa solicitud de incompetencia. Allá quedó radicado todo lo que diga relación con delitos funcionarios. Acá solo lavado de activos. ¿Quién sostuvo esa tesis? El Ministerio Público. Lo curioso es que ahora el Ministerio Público quiere seguir juzgando hechos constitutivos de
malversación de caudales públicos cometidos supuestamente por el señor Fuentealba, acá, y los trae a juicio. Cuestión en la cual abundaremos cuando precisemos. El Ministerio Público, por lo tanto, en esa audiencia de febrero del 2017, aceptó que el único tribunal competente para juzgar los hechos sobre delitos funcionarios, particularmente malversación, era la justicia militar, no aquí. Lo aceptó, lo dijo expresamente. Desde ese punto de vista, por lo tanto, creemos que se demuestra otra irracionalidad, la última de las cuales estuvo constituida por el hecho de que el señor Fuentealba y doña Anita María Pinochet Rivek fueron formalizados en aquella formalización que constituye la base de la acusación que ha sido traída a juicio fuera del plazo de los 2 años de vencida la investigación original. Para poder explicarlo, el señor Fuentealba es formalizado en el séptimo juzgado de garantía de Santiago en junio del año 2019 y la segunda formalización se produce en julio del año 2021. Alguien nos podrá decir, oiga, se podría haber seguido investigando porque incluso el Consejo de Defensa del Estado pidió la reapertura. Otra irracionalidad, a mi modo de ver. Pidió reapertura después de vencer el plazo de 2 años, el plazo legal, el plazo razonable, según hemos entendido todo, de investigación. Y nos podrán decir, bueno, y ustedes supusieron, bueno, ¿qué es lo que había que hacer? Si alguien tiene derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, don Juan Miguel Fuentealba y doña Anita. Dicho sea de paso, solo ahí se formalizó doña Anita, fuera del plazo legal de investigación. Esa es la historia de esta causa, señoría, y sobre eso vamos a seguir elaborando a continuación nuestro alegato, porque ya estamos muy excedidos en el tiempo. Disculpen, pero... no hay problema. Eso. Bien, muchas gracias. Entonces nos volvemos a juntar el lunes a las 9:30. Y sí, respecto del miércoles, ¿cuánto? ¿Qué día? Miércoles. Miércoles 24. El fiscal tiene algunos problemas para sesionar, entonces nos había pedido hacer un receso y lo que queríamos nosotros es iniciar igualmente la audiencia y luego hacer el receso en audiencia. Y eso puede ser por Zoom y más con los acusados para que no tengan que venir ese día. Eso, así es que eso para el miércoles, de todas maneras. Hasta luego. ¿Sí? Gracias. ¿Nada más? Nada más.